Estamos leyendo La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, que esto es de la Biblioteca Fundamental de Año Cero. Si pueden revisarlo, que esté bien. En realidad este libro lo empezaron a editar, al parecer, en 1985. The Aquarium Conspiracy, traducción de Pedro de Castro. En fin, vamos a leer ahorita el apartado que dice, o tiene de subtítulo, Un mundo holográfico. Como observaba en 1972 Gunther Stent, especialista en genética molecular, algunos descubrimientos científicos aparecen de forma prematura. Muchos de estos descubrimientos, fruto de la intuición o del azar, permanecen descartados o ignorados, hasta que surge la posibilidad de conectarlos con los datos ya existentes. Aguarda efectivamente la aparición de un contexto que les dote de sentido. El descubrimiento de los genes por Gregor Mendel, la teoría física de la absorción de Michael Polanyi y la identificación debida a Oswald Avery del DNA como sustancia hereditaria básica fueron ignorados durante años e incluso décadas. Stent sugiere que la existencia de los fenómenos paranormales fue asimismo un descubrimiento prematuro, incapaz de ser apreciado por la ciencia, a pesar de los datos en su favor, mientras no hubiese surgido el marco conceptual adecuado. Recientemente, un neurólogo de Stanford, Carl Pribram, ha propuesto un paradigma abarcativo que empareja la investigación cerebral con la física teórica. Sirve para explicar la percepción normal y al mismo tiempo excluye a las experiencias paranormales y trascendentales del campo de lo sobrenatural, demostrando que forman parte de la naturaleza. Las afirmaciones de los místicos escogen sentido de repente al ser contempladas desde el ángulo radicalmente nuevo de esta teoría holográfica. No es que Pribram estuviese interesado en lo más mínimo en dar crédito a visiones iluministas. Solamente estaba intentando encontrar sentido a la serie de datos acumulados en su laboratorio de Stanford, donde se había llevado a cabo estudios rigurosos sobre los procesos cerebrales de mamíferos superiores, singularmente de primates. Al principio de su carrera como neurocirujano, Pribram había trabajado con el famoso Carl Lashley, quien durante 30 años había estado buscando el misterioso engrama, que supuestamente constituye la sede y la esencia misma de la memoria. Lashley entrenaba a una serie de animales experimentales a los que luego dañaba sistemáticamente diversas porciones del cerebro con la esperanza de poder determinar la zona donde se localiza lo aprendido. Las extirpaciones parciales del cerebro empeoraban un tanto los resultados, pero le fue imposible erradicar en ellos lo aprendido sin producir daños mortales en su cerebro. En un momento dado, Lashley dijo humorísticamente que su investigación probaba la imposibilidad del aprendizaje. Pribram había tomado parte en la redacción de la investigación monumental de Lashley, lo que le hizo estar abocado al misterio del engrama ausente. ¿Cómo era posible que la memoria no estuviera almacenada en alguna parte del cerebro, sino distribuida por todo él? Más tarde, cuando Pribram pasó al Center for Studies in the Behavioral Science de Stanford, colocan aquí un pie de nota, mientras Pribram trabajaba en su obra decisiva, Los lenguajes del cerebro, Thomas Kuhn estaba escribiendo en el despacho de al lado la estructura de las revoluciones científicas. Regresando, aún se sentía turbado por el misterio que lo había traído a investigar sobre el cerebro. ¿De qué forma recordamos? A medida de los años 60, en un ejemplar de la revista Scientific American, leyó un artículo sobre la construcción por vez primera de un holograma, especie de imagen tridimensional obtenida por medio de una fotografía sin lentes. Denis Gabor había inventado en principio la holografía en 1947. Descubrimiento que le valió más tarde la concesión del premio Nobel, pero la construcción de un holograma tuvo que esperar hasta que fue inventado el láser.
El holograma es uno de los inventos realmente notables de la física moderna, algo realmente fantástico cuando se lo ve por primera vez. La imagen fantasmal que produce puede ser contemplada desde ángulos diversos y aparece como suspendida en el espacio. Lyell Watson describe perfectamente el principio en que se basa. Si dejamos caer un guijarro en un estanque, producirá una serie de ondas regulares que se desplazarán hacia afuera en círculos concéntricos. Si dejamos caer dos guijarros idénticos en diferentes puntos del estanque, se formarán dos series de ondas semejantes que se irán acercando recíprocamente. En las zonas de encuentro se producirán interferencias. Cuando coincidan las crestas de una y otra, colaborarán a la formación de una onda reforzada que tendrá una altura doble de la normal. Cuando coincida una cresta con un vano, ambos se anularán produciendo un área aislada de agua en calma. De hecho, suceden todas las combinaciones posibles de ambas, con lo que el resultado final es un conjunto complejo de ondulaciones conocido con el nombre de matriz de interferencia. Las ondas luminosas se comportan exactamente de la misma forma. El tipo de luz más pura disponible es la producida por un láser, que emite un rayo en el que todas las ondas tienen la misma frecuencia, como las que produciría un guijarro ideal en un estanque perfecto. Cuando dos rayos láser entran en contacto, producen una matriz de interferencia formada por ondulaciones oscuras y luminosas que pueden grabarse en una placa fotográfica. Y si uno de estos rayos, en vez de venir directamente del láser, viene primero reflejado en un objeto, como por ejemplo un rostro humano, la matriz resultante será realmente muy compleja, pero a pesar de todo sigue siendo posible grabarla. Lo grabado será el holograma de ese rostro. La luz llega a la placa fotográfica de dos fuentes, desde el mismo objeto y desde el rayo de referencia. Esto es, la luz reflejada por un espejo hacia el objeto y de este a la placa. El aparente sinsentido de ondas irregulares, grabado en la placa, no se parece en nada al objeto original, pero la imagen puede ser reconstituida por medio de una fuente de luz coherente como un rayo láser. El resultado es una apariencia tridimensional proyectada en el espacio a cierta distancia detrás de la placa. Si se rompe la placa, cualquier pedazo de ella tiene la facultad de poder reproducir entera la misma imagen. Pribram vio en el holograma un modelo apasionante de la forma como el cerebro almacena la memoria. Si la memoria se encuentra distribuida más que localizada en el cerebro, tal vez sea un holograma. Tal vez el cerebro se ocupa de interacciones interpretando frecuencias bioeléctricas en toda su extensión. En 1966 publicó un primer artículo exponiendo esa conexión. En los años siguientes, junto con otros investigadores, fueron descubriendo lo que parecía ser las estrategias de cálculo utilizadas por el cerebro para sentir y conocer. Parece que para poder ver, oír, oler, gustar, etc., el cerebro lleva a cabo una serie de cálculos complejos sobre la frecuencia o las frecuencias de los datos que recibe. La dureza, el color rojo o el olor amoníaco son solamente frecuencias cuando ingresan en el cerebro. Estos procesos matemáticos tienen poca relación en términos de sentido común con el mundo real tal como lo percibimos. Según el neuroanatomólogo Paul Pietz, los principios abstractos del holograma pueden explicar las propiedades más inacibles del cerebro. El aspecto difuso de un holograma no ofrece mayor apariencia de sentido común que el cerebro. Y aquí colocan otra referencia, en donde mencionan: entre los investigadores que primero entrevieron la conexión entre los fenómenos de la conciencia y el principio holográfico, se encuentra Denis Gabor, descubridor de la holografía, Gula Velas, de los laboratorios de la compañía telefónica Bell, Denis y Terence McKenna, los físicos William Tiller y Evan R. Harris, el biólogo Lyell Watson y los inventores Itzhak Bentov y Eugene Dolgov. Continuando. Todo el código se encuentra en cualquier punto del medio. La mente almacenada no es una cosa, son relaciones abstractas. La mente es algo matemático en el sentido de quebrados, ángulos y raíces cuadradas. No es de extrañar que sea difícil de sondear.
Pribram ha sugerido que esos intrincados procesos matemáticos podrían llevarse a cabo por medio de las ondas lentas que, según se sabe, recorren las células nerviosas por una red de fibras muy finas. El cerebro podría descodificar las huellas almacenadas en su memoria de un modo semejante a como la proyección de un holograma descodifica o aclara la imagen original. La eficacia extraordinaria del principio holográfico lo hace aún más atractivo. Como la configuración grabada en la placa holográfica no tiene dimensiones espacio-temporales, resulta posible grabar miles de millones de unidades de información en un espacio diminuto, como sin duda están también almacenadas en el cerebro. Vamos para allá. Pero en 1970, esa es mi reflexión, pero en 1970 o 1971, Pribram comenzó a sentirse turbado por una última y penosa pregunta. Si el cerebro realmente conoce en base a componer hologramas, transformando matemáticamente las frecuencias que le llegan desde fuera, ¿quién es quién? ¿O quién es quien interpreta? ¿Quién es quien interpreta en el cerebro los hologramas? Es una pregunta antigua y recurrente. Desde los griegos, los filósofos no han dejado de preguntarse por el espíritu de la máquina, por el caballo de la locomotora, etc. ¿Dónde está el yo? La entidad que hace uso del cerebro. ¿Quién realiza el acto de conocer? O bien, como decía en una ocasión San Francisco de Asís, lo que estamos buscando es lo que busca. Una noche que estaba dando una conferencia en Minnesota, Pribram musitó pensativo que la respuesta podría estar en el campo de la psicología de la Gestalt, según la cual lo que percibimos allá afuera es lo mismo, que es isomórfica con los procesos cerebrales. De pronto exclamó: «Tal vez el mundo es un holograma». Asustado por las implicaciones de lo que acababa de decir, se quedó callado. ¿Eran hologramas lo que estaban allí sentados escuchándole? ¿Eran representaciones de frecuencias interpretadas por su cerebro y por los cerebros de los demás? Si la misma naturaleza de la realidad es holográfica, y si el cerebro opera de forma holográfica, entonces el mundo es realmente maya. Maya de los hindúes. La ilusión. Como afirman las religiones orientales, una mera apariencia mágica. Su materialidad concreta es una ilusión. Poco después, mientras pasaba una semana con su hijo físico, examinaban juntos estas ideas buscando una posible respuesta en el campo de la física. Su hijo mencionó que David Bohm, protegido en otro tiempo por Einstein, venía exponiendo desde hacía tiempo ideas similares. Pocos días después, Pribram había leído una copia de los principales artículos de Bohm en los que invocaba la necesidad de un nuevo orden en el dominio de la física. Pribram se sintió como sacudido por una descarga. Lo que Bohm estaba describiendo era un universo holográfico. Todo este mundo aparentemente tangible, estable, visible y audible es una ilusión, decía Bohm. Es dinámico y caleidoscópico, no está realmente ahí. Lo que nosotros vemos normalmente es el orden explicado, desplegado de las cosas. Algo así como contemplar una película. Pero hay un orden subyacente que es como el padre de esta realidad de segunda generación. A este otro orden lo llamaba orden implicado, separado por un guión. Este orden implicado encierra en sí nuestra realidad, de un modo muy semejante a cómo el DNA presente en el núcleo de la célula encierra en sí toda la vida en potencia y dirige el curso de su despliegue. Para ilustrar estas ideas, Bohm describe la imagen de una gota de tinta insoluble que se deja caer sobre glicerina. Si por medio de un dispositivo mecánico se hace girar lentamente el fluido de manera que no se difunda en él la tinta, y aquí colocan otro pie de nota, este dispositivo consiste en un cilindro embutido dentro de otro hueco, de tal manera que en el espacio entre ambos hay una capa
una capa de glicerina en la que se deja caer la tinta. Girando el cilindro interior se obtiene el efecto que se describe. La nota del autor. La gota acaba finalmente convirtiéndose en un fino hilillo distribuido por todo el sistema, de manera que acaba por resultar invisible a simple vista. Dando marcha atrás el dispositivo, el hilo comenzará lentamente a recobrarse hasta que acaba fundiéndose de pronto nuevamente en una gota visible. Antes de producirse la fusión, puede decirse que la gota está implicada en el líquido viscoso, mientras que luego aparece de nuevo desplegada. Imaginemos a continuación que hemos dejado caer varias gotas en el fluido en momentos diferentes y en distintas posiciones. Si hacemos dar vueltas a las gotas de tinta de forma continuada y lo suficientemente rápido, parecerá que hay una única gota de tinta que se mueve continuamente de un lado a otro en el fluido de base, pero no existe tal cosa. Otros ejemplos: una fila de bombillas eléctricas que se extienden, o más bien que se encienden y se apagan en un anuncio luminoso, dando la impresión de una flecha en movimiento. O los dibujos animados, que producen la ilusión de un movimiento continuo. De igual forma, todas las sustancias y movimientos aparentes son ilusorios. Todos ellos provienen de otro orden más primordial del universo. Bohm da a este fenómeno el nombre de holomovimiento. Desde los tiempos de Galileo, afirma, hemos estado contemplando la naturaleza a través de lentes, como sucede en el microscopio electrónico. Nuestro mismo empeño por objetivar altera lo que queremos ver. Queremos encontrar sus límites, dejarlo quieto por un momento, cuando su verdadera naturaleza pertenece a otro orden de realidad, a otra dimensión en la que no existen cosas. Es como si quisiéramos enfocar bien el objeto observado, como si quisiéramos someter a análisis una imagen, cuando en realidad la forma más precisa de representarlo es la imagen desenfocada. La realidad básica en sí está desenfocada. Pribram tuvo la ocurrencia de que el cerebro, al emplear sus estrategias matemáticas, podría estar enfocando la realidad a modo de una lente. Esas transformaciones matemáticas transforman las frecuencias en objetos. Reciben el potencial desenfocado, convirtiéndolo en sonido, color, olor, gusto y tacto. Tal vez la realidad no sea tal como la perciben nuestros ojos. Dice Pribram, si no tuviéramos esa lente, las transformaciones matemáticas operadas por nuestro cerebro, posiblemente conoceríamos un mundo organizado como un campo de frecuencias. Sin espacio ni tiempo, sino tan solo aconteceres. ¿Sería descifrable la realidad a partir de ese campo? Y mi reflexión es, la meditación nos permite darnos cuenta de un holograma, del holograma que hemos creado. Continuando, Pribram ha apuntado que las experiencias trascendentales, los estados metafísicos, pueden permitirnos un acceso directo ocasional a ese campo. Ciertamente, los informes de sujetos sometidos a estos estados suenan a menudo como si fueran descripciones de la realidad cuántica. Coincidencia que ha inducido a muchos físicos a hacer especulaciones semejantes. Si traspasamos nuestro modo ordinario restrictivo de percibir lo que Aldous Huxley llamaba la válvula reductora, podemos sintonizarnos con la fuente o matriz de la realidad. Y las matrices de interferencias neurológicas del cerebro. Sus procesos matemáticos pueden ser idénticos al estado primordial del universo. Es decir, nuestros procesos mentales están hechos de la misma materia que el principio organizador. Los físicos y astrónomos han señalado en ocasiones que la auténtica naturaleza del universo es inmaterial, aunque ordenada. Orden y caos. Mi reflexión. Einstein, no la del autor, la mía. Einstein sentía frente a esta armonía una especie de reverencia mística. El astrónomo James Jeans ha dicho que el universo se parece más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Y el también astrónomo Arthur Eddington afirmó que la materia del universo es de orden mental. Más reciente, David Foster, especialista en cibernética, ha descrito un universo inteligente, cuya aparente concreción viene generada en realidad por datos cósmicos procedentes de una fuente incognoscible y organizada.
En síntesis, la superteoría holográfica afirma que nuestros cerebros constituyen matemáticamente la realidad sólida mediante la interpretación de frecuencias provenientes de una dimensión que trasciende el espacio y el tiempo. El cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. Somos realmente participantes en la realidad, observadores que afectan a lo observado. Vistos a esta luz, los fenómenos paranormales no son sino subproductos de esa matriz omniubicua y simultánea. Los cerebros individuales son pedazos de un holograma más grande. Bajo ciertas circunstancias tienen acceso a toda la información presente en el sistema cibernético total. La sincronicidad, esa red de coincidencias que parece testimoniar la existencia de alguna relación o intención superior, encaja también perfectamente en el modelo holográfico. Tales coincidencias cargadas de sentido derivan de la naturaleza estructurada, intencional y organizadora de la realidad matriz. La psicoquinesis, la acción de la mente sobre la materia, puede ser resultado natural de esta interacción a nivel primordial. El modelo holográfico resuelve uno de los enigmas permanentes de Psi, la incapacidad de detectar por medio de instrumentos y la aparente transferencia de energía que tiene lugar en la telepatía, en la curación a distancia o en la clarividencia. Si todo esto sucede en una dimensión que trasciende el espacio y el tiempo, ¿no es preciso que la energía se desplace de un lado a otro? Como dice un investigador, no hay aquí o allá. Durante años, los interesados en los fenómenos mentales humanos han venido prediciendo la aparición de una nueva teoría revolucionaria, que apoyándose en una base matemática vendrían a demostrar que lo sobrenatural forma parte de la naturaleza. El modelo holográfico se corresponde con esa teoría integral, que viene a abarcar todos los aspectos extravagantes de la ciencia y el espíritu. Muy bien podría tratarse del paradigma ilimitado, paradójico, que la ciencia viene reclamando y reclamando. Su poder de explicación, al otorgar sentido a antiguos fenómenos y al suscitar nuevas y acuciantes preguntas, enriquece y ensancha el campo de muy diversas disciplinas. Esta teoría presupone que los estados de conciencia armónicos y coherentes favorecen la sintonización con el nivel primordial de la realidad, que es una dimensión en la que reina el orden y la armonía. Esa sintonización vendría dificultada por la cólera, la ansiedad, el miedo, en tanto que sería facilitada por el amor y la empatía. Esto tiene implicaciones para el aprendizaje. El entorno, la familia, el arte, la religión, la filosofía, la curación y la autocuración. ¿Qué es lo que nos fragmenta? ¿Qué es lo que nos hace ser completos? Esas descripciones de sensación, de fluidez, de cooperar con el universo, que suelen acompañar el proceso creativo, algunas proezas atléticas extraordinarias y que a veces se dan hasta en la vida ordinaria, son una señal de nuestra conexión con la fuente. Las experiencias tan a menudo reseñadas en los cuestionarios de la conspiración de Acuario, esas horas e incluso meses de gracia, en los que tenemos la sensación de estar en cooperación con la fuente misma de la vida, eran momentos en que estábamos en armonía con el nivel primordial de la realidad. Hay millones de personas que están experimentando con las psicotécnicas. Están con ello contribuyendo a crear una sociedad más coherente, más en resonancia, y están creando orden como núcleos de cristalización en el gran holograma social. Tal vez consiste en esto el proceso misterioso de la evolución colectiva. El modelo holográfico permite también explicar el extraño poder de las imágenes, la forma como lo que imaginamos, lo que visualizamos, influye en los acontecimientos. Imágenes evocadas en un estado trascendente pueden convertirse en realidad. Kate Floyd, un psicólogo del Virginia Intermont College, decía que, de acuerdo con la hipótesis holográfica y contrariamente a lo que todo el mundo piensa que es así, puede que no sea el cerebro el autor de la conciencia, sino más bien puede que sea la conciencia la que cree la apariencia del cerebro.
de la materia, del espacio, del tiempo y de todo lo demás que nos complacemos en interpretar como universo físico. El acceso a unos dominios que trascienden el espacio y el tiempo podría explicar también antiguas intuiciones sobre la naturaleza de la realidad. Pribram señala que Leibniz, filósofo y matemático del siglo XVII, postuló en sus escritos un universo compuesto de mónadas. Esto es, unidades que llevan incorporada en sí toda la información del conjunto. Es interesante notar que Leibniz había descubierto el cálculo integral que hizo posible la invención de la holografía. Leibniz sostenía que el comportamiento admirable ordenado de la luz, aspecto crucial en la holografía, indicaba la existencia de un orden de realidad subyacente radical y estructurado. Los antiguos místicos describieron también correctamente el funcionamiento de la glándula pineal siglos antes de que la ciencia pudiera confirmarlo. ¿Cómo pudieron surgir ideas como estas siglos antes de contar con los instrumentos que nos permiten comprenderlas? Se preguntaba Pribram. Tal vez en el estado holográfico, al nivel del campo de frecuencias, hace 4000 años es lo mismo que mañana. De un modo semejante, Bergson había dicho en 1907 que la última realidad es una red subyacente de conexiones y que el cerebro refleja como en una pantalla esa realidad más vasta. En 1929, Whitehead describía la naturaleza como un gran plexo en expansión de acontecimientos situados más allá de toda percepción sensible. La materia y la mente son diferentes solamente en nuestra imaginación, de hecho, están entrelazados. Bergson sostenía que los artistas, lo mismo que los místicos, tienen acceso al élan vital, al impulso creativo subyacente. Los poemas de T.S. Eliot estaban plagados de imágenes holográficas. El punto móvil del mundo en rotación, que no es humano ni inhumano, que no es movimiento ni detención, ni habléis tampoco de fijeza, allí donde el pasado y el futuro se reúnen. A no ser que por el punto inmóvil no existiría la danza. Y danza es todo lo que existe. El místico alemán Meister Eckhart dijo que Dios se hace y se deshace. Y Rumi, el místico sufí, decía: las mentes humanas perciben las causas segundas, pero solo los profetas perciben la acción de la causa primera. Emerson sugería que nosotros vemos de forma inmediata, no directamente, que somos lentes coloreadas y distorsionadas. Quizá nuestras lentes subjetivas estén dotadas de poder creativo, decía, y no existen objetos reales fuera de nosotros en el universo. El juego, incluso el terreno de juego de la historia entera, quizá no sean más que radiaciones producidas por nosotros. Un folleto publicado por la Sociedad Teosófica en los años 30 describía la realidad como una matriz viviente en la que cada punto matemático contiene las potencialidades del conjunto. Teilhard creía que la conciencia humana puede retornar a un punto en el que las raíces de la materia desaparecen de la vista. La realidad posee un dentro, lo mismo que un fuera, afirmaba. En los libros de Don Juan Carlos Castaneda describe dos dimensiones que suenan como las dimensiones holográficas, primaria y secundaria, el poderoso nahual, un vacío indescriptible en que todo se contiene, y el tonal, reflejo ordenado de eso indescriptible desconocido. En El hombre que regaló el trueno a la tierra, Nancy Wood narra una historia taoísta. El segundo mundo es el auténtico centro de la vida, dijo el viejo. Allí todo puede ocurrir, pues allí todo es posible. Es un mundo tal vez, y de por qué no, está lleno de caminos en una sola dirección. El segundo mundo es un mundo en que los nudos se deshacen, un mundo en el que nada tiene nombre ni dirección, donde no hay respuestas, aunque surgen continuamente nuevas preguntas. Arthur Koestler habla de una realidad de tercer orden.
que contiene fenómenos que no pueden ser captados ni explicados a nivel sensorial o intelectual, y que sin embargo en ocasiones les invade a estos niveles como meteoros espirituales que atravesasen la bóveda celeste del hombre primitivo. En un antiguo sutra de Patanjali se afirma que el conocimiento de lo sutil, lo oculto y lo distante surge mirando con la pravriti, término sánscrito que significa antes de la onda. Esta descripción sugiere la idea de un mundo aparentemente concreto generado por matrices de interferencia, por ondas. Y en un sutra hindú se encuentra esta antigua y extraordinaria descripción de una realidad holográfica. Se dice que en el cielo de Indra existe una red de perlas dispuestas de tal manera que si se contempla una, se ven todas las demás reflejadas en ella. De igual forma, todo objeto de este mundo no es él solamente, sino que encierra en sí a todos los demás objetos y está de hecho en todos los demás objetos. En una conferencia tuvo lugar en San Diego, o en una conferencia que tuvo lugar en San Diego en 1976, Pribram explicó que el cerebro, tal como a él se lo habían enseñado, era una computadora, pero que el cerebro que hoy conocemos permite explicar las experiencias de que hablan las disciplinas espirituales. Sin embargo, al pretender explicar de esta forma, puedan ser alterados los procesos cerebrales, como para que resulte posible una experiencia directa del campo de frecuencias. Seguimos moviéndonos en el terreno hipotético. Puede que implique un fenómeno perceptual conocido, la proyección, que nos permite experimentar un sonido plenamente tridimensional como si emanase de un punto situado a medio camino entre ambos altavoces en vez de provenir de dos fuentes distintas. También, si se golpean ambas manos de una persona a un ritmo determinado, esta puede sentir como si tuviera una tercera mano en medio de ambas. Pribram sugiere como hipótesis la implicación de una región cerebral profunda, sede de perturbaciones patológicas y de impresiones del tipo de déjà vu, que parece estar implicada en la experiencia mística de conciencia sin contenido. Cierta alternancia de frecuencia y las relaciones de fase producidas en estas estructuras podría ser el ábrete sésamo de los estados trascendentales. Según Pribram, la experiencia mística no es más extraña que muchos otros fenómenos naturales, como por ejemplo la liberación selectiva de DNA a fin de formar primero un órgano y luego otro. Si obtenemos fenómenos paranormales o de ESP, percepción extrasensorial, ESP mayúsculas, o fenómenos nucleares en física, eso significa simplemente que en ese momento estamos dejando expresarse otra dimensión. En la dimensión ordinaria nos resulta incomprensible. Pribram reconoce que el modelo no es fácil de asimilar, subvierte demasiado radicalmente nuestro anterior sistema de creencias, nuestra forma de comprender las cosas, el espacio y el tiempo de acuerdo con el sentido común. Las nuevas generaciones crecerán acostumbradas a la forma holográfica de pensamiento y para facilitar el camino, Pribram sugiere que los niños deberían familiarizarse con las paradojas desde la escuela primaria, ya que los nuevos descubrimientos científicos están preñados de contradicciones. Y mi opinión es que el ser humano es la primera contradicción. Un auténtico científico debe estar dispuesto a defender el espíritu tanto como los propios datos que lo apoyan. Ese es el concepto original de la ciencia, la búsqueda de la comprensión, dice Pribram. Los días de los tecnócratas de cabeza y corazón frío parecen estar contados. Pribram admite a veces, con un aire de complicidad, espero que se den cuenta de que yo tampoco comprendo nada de esto. Esta confesión provoca generalmente un suspiro de alivio incluso entre los auditorios científicamente mejor preparados. La extensa repercusión de la síntesis de las ideas de Pribram con las de David Bohm y con el modelo de Prigogine ha suscitado el interés apasionado de sociólogos, filósofos y artistas. Y hay otro pie de nota. ¿Cómo
¿Cómo encaja la teoría holográfica con la teoría de las estructuras disipativas? Pribram afirma que las estructuras disipativas son el medio por el cual se despliega el orden implicado, la manera como se manifiesta en el espacio y en el tiempo. Entre tanto, Apolinario Nazarea de la Universidad de Texas en Austin ha expresado un tranquilo optimismo en que el desarrollo teórico de las estructuras disipativas pueda reivindicar entre sus principales líneas directrices la así llamada teoría holográfica, aunque enfocada desde un ángulo distinto. En fin, ahí termina la referencia. Continuando, se han organizado simposios de equipos interdisciplinares por todo el país y con la presencia de altos cargos del gobierno en Washington. En una conferencia a la que fue invitado, Pribram discutió sus ideas en una comisión de 5 premios Nobel. Manda otra pie de página o pie de nota. También en España tuvo lugar en 1979 en la ciudad de Córdoba un coloquio organizado por la emisora francesa de radio France Culture con el título Ciencia y Conciencia, que reunió entre sus participantes al propio Karl Pribram, a David Bohm, Frigyes Capra, Costa de Beauregard y el premio Nobel Brian D. Josephson, entre otros físicos, además de personalidades eminentes, especialistas en diversas filosofías y tradiciones orientales. Este coloquio, también conocido por los especialistas como Coloquio de Córdoba, se celebró en esta ciudad en recuerdo del encuentro que en ella tuvieron en el siglo XIII el más célebre filósofo académico de la época, Averroes, con Ibn Arabi, uno de los mayores maestros sufis del pensamiento y la experiencia mística del Islam en aquel tiempo. El coloquio pretendía renovar el encuentro entre las dos lecturas del universo, el enfoque científico y la experiencia espiritual, simbolizada por aquellos dos hombres en un nuevo intento de comprobar la progresiva aproximación que se está produciendo entre el mundo de la ciencia y el mundo del espíritu. La propia edición francesa incluye en el texto una referencia semejante relativa a este coloquio. Nota del autor. Continuando, toda esta rápida convergencia de revoluciones científicas en física, parapsicología, interacción de mente y cuerpo, evolución acelerada, la doble vía de conocimiento del cerebro y su capacidad de la conciencia trascendente, nos está seguramente aportando un mensaje. Cuanto más aprendemos sobre la naturaleza de la realidad, más claramente apreciamos el carácter artificial de nuestro entorno y de nuestras vidas. Por ignorancia o por arrogancia, hemos estado yendo a contracorriente de la naturaleza. Por ignorancia o por arrogancia, hemos estado yendo a contracorriente de la naturaleza. Por ignorancia o por arrogancia, hemos estado yendo a contracorriente de la naturaleza. No comprendiendo la capacidad del cerebro para transformar el dolor y el desequilibrio, los hemos amortiguado a base de tranquilizantes. No comprendiendo la capacidad del cerebro para transformar el dolor y el desequilibrio, lo hemos amortiguado a base de tranquilizantes. No comprendiendo la capacidad del cerebro para transformar el dolor y el desequilibrio, los hemos amortiguado a base de tranquilizantes, o nos hemos intentado distraer con lo primero que teníamos a mano. No comprendiendo que el todo es siempre más que la suma de sus partes, hemos acantonado nuestra información en islas hasta formar un archipiélago de datos desconectados. Todas nuestras grandes instituciones han crecido aisladas las unas de las otras. Especialistas versus holografistas. Sin darnos cuenta de que la evolución de nuestra especie es fruto de la colaboración, hemos optado por la competitividad en el trabajo, en la escuela, en las relaciones. Como no hemos comprendido la capacidad del cuerpo para reorganizar sus procesos internos, nos hemos drogado y automedicado, produciendo unos extraños efectos secundarios. Como no hemos comprendido a nuestras sociedades como grandes organismos, las hemos manipulado con remedios peores que los mismos males. Más pronto o más tarde, si la sociedad humana tiene que evolucionar, o dicho con mayor precisión, si tiene que sobrevivir, necesitamos ponernos a la altura de nuestros nuevos conocimientos.
Durante demasiado tiempo, las dos culturas, las humanidades impregnadas de estética y sentimiento y la ciencia fría y analítica, han funcionado independientemente una de otra, como los hemisferios derecho e izquierdo de un paciente con el cerebro dividido. Hemos sido víctimas de nuestra conciencia colectiva dividida. El novelista Lawrence Durrell dice en Justine: en alguna parte en el corazón de toda experiencia reside un orden y una coherencia que seríamos capaces de captar si fuéramos lo suficientemente atentos, pacientes y amorosos. ¿Nos queda tiempo todavía? Tal vez, al fin, la ciencia pueda decirse o pueda decir sí a las artes. Pues esto es La conspiración de Acuario. Quien quiera consultarlo, de Marilyn Ferguson. Quien quiera volverlo a disfrutar, lo puede hacer si lo quiere. Estamos leyendo La